Recibimos a José Luis López Cepeda, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Chichi? Como siempre, un placer estar contigo. Muchas gracias, José Luis. Oye, la semana pasada dimos a conocer que tanto en Telesaltillo como en periódicos Zócalo Saltillo, que se infló el programa en la Secretaría del Bienestar. Hay un padrón inflado de más de 200,000 personas que pues nomás existen en el padrón, pero en la vida real no existen. Ya hay ahí tema de desvío de fondos, o sea, son muchos millones de pesos los que están desaparecidos. Y la gente sigue sin recibir programas. ¿Cómo está la atención al campo en esta administración federal? ¿Qué programas sí están llegando al campo y cuáles desaparecieron? ¿Y cómo están las condiciones? Si alguien conoce las dificultades y lo difícil que está la situación para la gente del campo en Coahuila, eres tú. Sí, mira, Chuchuy, desgraciadamente los apoyos gubernamentales, por así decirlo, eran el 65 y más, o 60 y más que antes. O sea, la gente cree que fue creado en esta administración. Acuérdense que las organizaciones sociales, esos programas los lograron allá en el 2003, cuando Vicente Fox, cuando irrumpimos en el Congreso de la Unión y se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, donde empezó a manejarse el programa 60 y más. Entonces, de ahí hemos visto que hoy, desgraciadamente, no tienen un padrón básico porque se les da a todo mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo que todos necesitan de mayor a más al rango, ¿no? Pero yo creo que hay gente que no lo está recibiendo en los ejidos por ignorancia, por no venir, por no tener los medios, no lo recibe. Antes había rangos de media, alta marginación o muy alta marginación y eran los municipios o los ejidos que se les daba prioridad. Hoy en día ya no existe eso, se les da parejo. Yo digo y entiendo, bueno, pues sí, a lo mejor todos necesitan, pero que primero terminen con el padrón o con los beneficiados que más lo necesitan en los ejidos más alejados de Coahuila, porque es muy fácil ir aquí o la gente que está aquí cerquitas, pues recurre inmediato a la Y van a la secretaria, ¿no? Secretaría del Bienestar. Pero la gente que no puede, no tiene los medios, pues esa es la que deben de visitar y deben de incorporar a los padrones, ¿no? Evitar ese abandono que tiene hasta ahorita después de 4 años de gobierno, que inclusive pues las organizaciones confiábamos en el nuevo gobierno que iba a ampliarse el presupuesto, el apoyo al campo como lo prometió el actual presidente y vemos que desgraciadamente pues han disminuido todo eso que tenía para la gente de escasos recursos de las comunidades. Oye, ¿y los apoyos para semilla? No, esos ya se borraron más de 4 años, por ejemplo, la SADER, que era antes Zagarpa, hoy en día no tiene presupuesto, está en ceros. La SADER que antes tenía para semillas, para tecnificación, para riego, para agua, hoy en día está en ceros el presupuesto así. Si tú vas a la oficina ahí de la SADER, pues desgraciadamente da tristeza que nada más hay 2 personas o 3 atendiendo lo que antes era una dependencia que acudían miles de gentes a solicitar asesoría, apoyos, trámites, subsidios de electrificación para el agua, para los pozos, represas. Hoy en día da tristeza ir a ver a la Zagarpa y que esté abandonada, tristemente así está. Y aquellos apoyos donde los ejidatarios se juntaban y lograban una cantidad para adquirir un tractor y recibían también apoyo federal, No, nada. pues ve las empresas, por ejemplo, aquí, que son las vendedoras de tractores, cerrado. Ya no venden ni un tractor, ya no venden ni un arado, no venden una empacadora, porque desgraciadamente pues no hay programas que les pueda llevar al campesino esos apoyos que antes llevaban, ¿no? Pero ahora, hay una cosa, José Luis, se apoyaba con granos, se apoyaba a los campesinos, no solo para que vendieran, sino para el autoconsumo, y ahora ni eso. No, desgraciadamente, Chucho, hoy estamos importando el más de 40 al 60% de los granos básicos que antes producíamos a granel, ¿no? Era una producción tremenda que tenía Sinaloa, Tamaulipas, de maíz, de frijol, Zacatecas. Hoy en día lo estamos importando, ya no estamos produciendo ni para el consumo nacional y eso, lo hemos dicho, genera una desconfianza entre los productores. Ahora ni los inversionistas de los agroindustriales que invertían para producir alimentos, pues ya no reciben ningún subsidio. Yo estoy de acuerdo que antes tenían privilegios,
pero también producían alimentos, o sea, sí tenían privilegios porque, por ejemplo, iban a la financiera, No, pues son los que invertían su le lana. invertían o no, le invertían una parte, Pero había derrama. pero había derrama. Hoy en día, producto. desgraciadamente, ya dejaron de funcionar. El productor primario ya ni el autoconsumo. Aunado esto a la sequía que hubo este año, pues no hubo ni para el autoconsumo de ellos como antes lo tenían. Pero te digo, lo que más da tristeza es que estemos importando los granos básicos que antes producíamos. Que dé tristeza que el maíz, el frijol, el trigo, lo estemos importando de otros países que antes nosotros le vendíamos. Y hoy tenemos que traerlo de esos países para el consumo de los mexicanos. Esto te da pie a, y siempre lo hemos dicho, cualquier país del mundo, lo que primero que asegura para sus habitantes es la alimentación. Hoy México no lo está teniendo, la seguridad alimentaria no la está teniendo. Hemos dicho que lo peor que le pueda pasar a México es una crisis alimentaria, porque también eso viene siendo una pandemia por falta de alimentos. ¿En qué municipios tenemos a los ejidos más amolados, los que más requieren atención, los que más requieren apoyo de las autoridades? Mira, si tú vas a los ejidos de Parras, ahí a un lado de Paila, da tristeza ver cómo están devastados. Las escuelas, no hay infraestructura, no hay caminos, la SCT no ha rehabilitado últimamente ni un solo camino de los caminos rurales. Las escuelas están abandonadas, la CONAFE no le invierte. Anduvimos hace poco con una gira ahí con la subsecretaria de Infraestructura, la Secretaría de Educación, José Luis, pero no tenemos lana para rehabilitar estas escuelas. Hay alumnos que se caminan hasta 12, 15 kilómetros, por ejemplo, de Requena a Estación Madero, pues es un camino intransitable y los muchachitos van caminando o van en moto o van en bicicleta cuando bien les va, y si no, pues a pie, recorrer esos caminos. ¿Por qué? Porque estas escuelas están olvidadas, no están rehabilitadas, no hay maestros, no hay presupuesto. Entonces los muchachitos de secundaria, telebachillerato que le llamaban, hoy tienen que recorrer alrededor de 14, 15 kilómetros para poder estudiar. ¿Y CONAFE? Pues CONAFE ya no existe. Tampoco. Ya no tienen presupuesto los maestros, pobres maestros, ahora sí que a veces tienen que dar clases en 2, 3 ejidos y que los papás estén cooperando para que vayan a dar la clase a sus hijos, ¿no? Porque desgraciadamente ya no hay presupuesto para tener un maestro. Antes no les pagaban, por decir, un sueldo base, pero sí les daban un apoyo de 2,000, 3,000 pesos para dar la clase, porque muchas veces acuérdate que no eran maestros, eran los habitantes de las mismas comunidades quien daba las clases. Hoy en día ya ni eso tenemos para los niños de kinder, educación inicial y primaria, que eran los que usaban esos maestros. ¿Qué va a pasar si sigue esta situación? Pues la crisis alimentaria que te comenté, Chucho, y la verdad que no hay inversión en la infraestructura de los caminos rurales ni el mantenimiento de carreteras. Antes yo me ufanaba con las demás gentes que Coahuila tenía unas carreteras en muy buen estado. Hoy los caminos están abandonados porque la SCT no hay recursos, está en cero. Era quien rehabilitaba esos caminos. Si tú caminaras en esos días, hoy en día, como están esos caminos, pues antes de perder daban una manita de gato cada año, cada 6 meses. Hoy en día da tristeza ver esos caminos y lógico, el gobierno de Coahuila no tiene esos presupuestos, es mucho recurso para poder invertir a esos caminos, ni las presidencias municipales menos, no se diga que van a tener recursos para... ¿Pero se ve algún esfuerzo de las alcaldías de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, Parras? Aquí? Lo hacen con los recursos propios, lo que pueden, pero la verdad que no alcanza el presupuesto para tanta y tanto solicitud de recursos que tienen. La verdad que ellos quisieran, yo creo, abarcar, el gobierno del estado quisiera abarcar eso, pero la falta de recursos lo deja ahí. Y todo eso viene también a caer en el riesgo de la inseguridad, ¿no? Porque también los ejidos, aunque no creas, están teniendo problemas ya de robos, de eso, por la falta de una planeación de la seguridad, ¿no? La seguridad en Coahuila ha sido lo más importante hasta ahorita, le hemos dicho y en todos los foros que estamos a nivel nacional lo decimos, la seguridad en Coahuila es una de las mejores, pero si le aflojan podemos caer en un riesgo como otros estados, ¿no? No, ya es lo que está pasando en muchos estados y algunos estados vecinos que también están en bastantes problemas. Y eso es por la falta de recursos, ¿no? Aquí yo creo que el gobierno del estado, en los municipios, hace un gran esfuerzo por mantener la paz en Coahuila, pero no quisiéramos que pasara lo que está pasando en unos estados por falta de recursos. Yo creo que nuestros diputados, o en general todos los diputados, deben de ya no de estar
pasando presupuestos nomás a la y se va. Yo creo que deben de pelear recursos, así como hacen acuerdos en lo oscurito para otras cosas, que lo hagan también para la seguridad, para la infraestructura y lo importante para el campo, que peleen los recursos en este presupuesto del 2023. En lugar de que estén ahí peleando que la eliminación del horario de verano, que se pongan a atender los temas que verdaderamente afectan a la gente. Los prioritarios, ¿no? Yo digo que deben de, en 3 rubros, la seguridad, la infraestructura y el campo, que produzcan los alimentos México, si no, no queremos caer en una crisis alimentaria. José Luis, finalmente, ¿participará la Junta en los procesos políticos que vienen? Pues yo creo que sí, no debemos de estar de espectadores. Yo creo que la gente debe de tener sus foros, debe de tener sus oportunidades y de elegir un candidato. Tendremos que tener un consejo estatal para ver con qué candidato puede ir a trabajar la Junta. Muy bien. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias. 8 de la mañana con 46 minutos. Vámonos a un corte y regresamos para el cierre de este noticiario.